¿Se puede ampliar esto a la realización de catálogos, revistas, o va a ser limitado a libros? Sí, lo vamos a ser limitado a libros, Johnny. Tenemos que hacer primero el ejercicio inicial, que va a ser diseño de un libro común y corriente. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a manejar tamaños de letras, separaciones, inclinaciones, etcétera, para ya al siguiente año estar listos para hacer realmente tanto el diseño del libro ilustrado podemos hacer, o un libro que ustedes puedan ilustrar como los catálogos que tú me estás mencionando, por ejemplo, ¿no? Algunos hacen, por ejemplo, algún catálogo de masitas, de tortas, de cocina, otros hacen libros de moda, etcétera. Pero eso ya es un paso un poquito más grande que el diseño del libro que en esta gestión vamos a aprender. Entonces iremos paso a paso para poder desarrollar, pero si avanzamos, vamos a avanzar con seguridad, digamos. Tiene su desarrollo, entonces, Sí. esos otros diseños, ¿verdad? Así es, más avanzado, con más fotografías, y entra retoque fotográfico, etcétera, ¿no? En este caso, supongo que no pasarán de 10 imágenes y en la mayoría va a ser con una sola tinta, ¿no? A nosotros más nos va a interesar manejar lo que es la parte tipográfica en relación, por ejemplo, al tamaño del libro y al contenido. Un libro de bolsillo, por ejemplo. ¿Qué utilidad tiene? ¿A cuántos centímetros de distancia se puede leer? ¿Dónde se puede llevar el libro? ¿En qué contexto se puede leer el libro? En el minibús, por ejemplo, ¿no? En una estación del metro, una estación de tren, etcétera, ¿no? Pero no puedes hacer un libro gigante que tengas que extender tus dos manos para poder leer. Ah, no, tampoco. Entonces, aunque existen, pero no es práctico. Sí, entonces eso vamos a buscar. Con cada uno de ustedes nos vamos a orientar qué tipo de libro lo van a hacer, qué tamaño lo van a hacer, en qué contexto lo van a utilizar. Luego, tenemos acá la evaluación. Ustedes saben, son 3 evaluaciones. La primera y la segunda van a repercutir cada uno en un subtotal de 30 puntos, 30-30. La última evaluación corresponde a 40. Sumados todo tiene 100 puntos. ¿Qué significa todo esto? Que se concentran, la evaluación se va a concentrar o se concentra en los trabajos prácticos. Aquí existe mayor concentración de puntaje. El desarrollo es importante. Entonces, como tú has desarrollado, los trabajos prácticos tienen que salir bien y asimismo también tienen que estar acompañados de la asistencia. Vale decir, si tú asistes es porque has traído tu trabajo. Si has traído tu trabajo lo hemos revisado. Si lo hemos revisado y hay algunas instrucciones para el siguiente trabajo. Entonces, casi como todo va ligado de la mano, entre asistencia y trabajo práctico. Luego tenemos el examen escrito de conocimientos. Esta parte, honestamente, no me preocupa mucho porque en cada revisión que tengamos vamos a ir viendo siempre y alimentando nuestros conocimientos el cómo utilizar la tipografía, en este caso, digamos, cómo desarrollar un logotipo. Entonces, cuando tengamos el examen, se van a dar cuenta que simplemente es recordar el conocimiento y nada más. Y en este otro que dice conferencias, me interesa mucho. ¿Y por qué? Estamos trabajando nosotros en base, digamos, a una metodología de investigación. Vale decir que ustedes van a desarrollar un perfil muy cortito de una investigación que se les va a dar para que puedan ustedes transmitir ese conocimiento a través de conferencias, les decía, pero sobre una guía metodológica. Y esa guía les va a ser para el siguiente año, cuando ustedes ya empiecen a desarrollar sus tesis, tesinas, proyectos, trabajos dirigidos, etcétera, para que ya la universidad la puedan concluir adecuadamente, sí, ya conociendo todos estos aspectos metodológicos, me refiero. Entonces van a ser aspectos metodológicos cortitos, pero también genéricos, que hacen una tesis pequeña, una tesis grande, igual se van a adaptar. Entonces eso ya va a ser una conferencia, los puntajes son siempre grupales. Ya. Entonces ahí terminamos con el tipo de evaluación. Aquí nos pasa una circular, uno de los directores nos indica que la asistencia va a ser el 80% de asistencia.
Entonces tenemos que cumplir de asistencia para tomar el examen, nos están diciendo. Entonces aquí hay esa orden, esa misma orden acá se repite también, ¿no? Nos dice que el 80% para nosotros tomar el examen. Por ejemplo, tenemos acá una tabla la cual indica los criterios de evaluación de cada ejercicio. En este caso, si nosotros hiciésemos un abecedario, como dice acá, nosotros tenemos que decir qué cosas nos están evaluando y cuánto nos están evaluando en asuntos de puntaje. Entonces aquí ya tenemos nosotros la figura clara. Yo presento y el profe me está evaluando, digamos, las dos propuestas con patrones originales creativos, mi abecedario completo, mis 10 números, mis 10 símbolos. Todo eso vale 8 puntos, etc. Luego también me está evaluando mis asistencias. Como asistí a todas, tengo mis 5 puntos. Entonces, las cosas aquí tienen que ser claras y así se les va a presentar a inicio de cada trimestre, para que ustedes también puedan un poco contabilizar lo que se los va a puntuar. También este cronograma va a estar permanentemente fijado en nuestro muro. Si va a haber algún cambio, bueno, se los va a notificar. De todas maneras, lo que importa acá son las fechas de presentación, las actividades que estamos realizando, vamos a realizar en ese momento, y también algunas observaciones, entrega de materiales, recepción, hasta dónde podemos desarrollar, qué estamos pidiendo, etc. Entonces, este cronograma es sumamente importante. Los compañeros que estaban en primero conmigo se acordarán que trabajábamos en relación a un cronograma parecido a este y no había dudas, muy pocas, digamos, en el camino. Entonces, ayuda mucho a poder organizarnos. Entonces, el cronograma sí o sí va a existir, con clases virtuales o presenciales. Si tenemos algunas reuniones, las vamos a definir de esta manera, con horas y por grupos vamos a definir. Igual se les va a convocar también. Ya. Posteriormente, concluyendo ya un trimestre, nosotros yo voy a presentar lo que corresponde, la asistencia, su nota final, en este caso nota final del logotipo, las investigaciones, cuánto valen. Aquí están todos sus puntajes altos. Y cada estudiante va a ir sumando con nombre y apellido y decir cuánto tiene sobre 30 en este caso. Entonces, eso ya va a ser para la última etapa. Y finalmente tenemos nosotros, por ejemplo, los atrasos. Tenemos una presentación, y quiero que se acuerden bien de esta parte. Tenemos una presentación determinada para un día específico, día 15 de marzo, por ejemplo, pero ustedes lo presentan un poco tarde. Entonces, hasta el 15 de marzo sí fue una asistencia, pero cuando lo presentan ya fuera de tiempo, y esto no debió ocurrir, solamente se va a computar como media falta. ¿Esto por qué? Yo lo hago por respeto al trabajo que ustedes han hecho. Entonces, ¿eso qué significa? Ustedes se han esforzado y lo están haciendo, pero que en cierto momento ustedes ya no pueden subir el trabajo que han realizado. Intentan y la hora se pasó. A mi criterio no sería justo que ustedes no tengan puntaje por ese esfuerzo. Obviamente no va a ser repetitivo, ¿no? Imposible. De todas maneras, suele ocurrir y a todos nos ha ocurrido. Entonces, esos son aspectos que se tienen que entender. Entonces, en ese sentido, se va a computar como media falta. Y cuando tengamos nosotros que ingresar al aula de manera física, ya sea por grupos, nos vamos a esperar un tiempo. Todos los profesores esperan 10 minutos. Toditos esperan 10 minutos. Algunos o algunas personas no, pero en mi caso son 15 minutos de espera. Pasa los 15 minutos, cerramos la puerta y por favor nadie interrumpe por respeto a la clase, etc. Entonces, necesitamos rayar la cancha en ese sentido y creo que 15 minutos es un poco exagerado, pero también me parece que es, digamos, necesario hacerlo, porque los compañeros viven en zonas a veces muy distantes. Y en ese sentido tenemos que pensar en algunos de ellos también. Creo que 15 minutos es
lo adecuado a mi criterio. Para algunos puede ser menos. Hablando de permisos, entonces los permisos... Escucho, dígame nomás. Ya, los permisos, los únicos permisos que la universidad acepta son permisos médicos y sellados por el seguro que ustedes tienen. Son los únicos permisos. Pero, ¿qué pasa cuando hay una eventualidad dentro de la familia? A alguien le pasó algo. No vas a sacar permiso para ti más, ¿verdad? Por el accidente que pudo haber ocurrido. Entonces, esos permisos los vamos a conversar, los vamos a anotar, y no hagas morir a tu abuelita 3 veces, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros entendernos en ese sentido de permisos. Hay que ser comprensibles, y más aún con este clima que estamos pasando de enfermedades. Entonces necesitamos comprender, pero tampoco te metes al COVID todo el año, ¿no ve? Entonces necesitamos entendernos en ese sentido, para que ustedes no estén perdiendo algunos puntajes que tal vez se los están ganando con mucho esfuerzo. Luego, el derecho a exámenes ya habíamos dicho que es el 80%, más o menos, corresponde entre casi 14 clases, más o menos. Luego viene la aprobación, ya saben, 51% en forma total. Es decir, en forma mínima, me refiero, ¿no? Entonces, son nuestras reglas cortitas, pero sí, digamos que las vamos a oír y las vamos a aplicar. Ya. Otro interés también es hacer algunas visitas. Entonces, vamos a hacer algunas visitas, ya sea a algunas instituciones como el Don Bosco, por ejemplo, que tienen sus imprentas, o a Sagitario también vamos a ir a visitar, ya sea por grupos divididos en algunos sábados, pero sí es importante, a mi criterio, que ustedes conozcan de cerca lo aprendido. Entonces vamos a hacer algunas visitas y para complementar nuestro conocimiento. ¿Alguna duda está por ahí? Profe, en cuanto a las visitas, perdón, Dime yo. en cuanto a las visitas, ¿es una por trimestre o se va a dar en determinado día tantas visitas? Lo que pasa es que hay que programar, no es fácil visitar ciertos lugares. Hay que programarlo esto con cartas de dirección, en este caso de nuestra dirección de carrera, y también con la aceptación de la empresa. Por ejemplo, con Sagitario, ellos tienen casi a todas las instituciones de diseño visitándoles permanentemente los sábados, y hay que sacar un espacio ya con ellos. ¿Te lo conceden? Sí. Entonces hay que sacar un espacio para que ellos puedan, digamos, determinar qué días o cuántos días vamos a ir y cuál es el objetivo de esa visita. Entonces, entenderás que no nos vamos a tener que Sagitario nos abra las puertas para aprender. Entonces tenemos que mandar otras notas que hagan lo mismo al Don Bosco del Alto, por ejemplo, ¿no? Que también nos programen, ya sea un día hábil o un día sábado, o casualmente, digamos, rime con nuestras clases. Entonces entonces esas visitas serían programadas con bastante antelación. Sí, necesitamos hacerlo, pero determinando siempre cuántos grupos van a ir. Ahora con el COVID no sabemos qué cantidad máxima pueden entrar este tipo de instituciones. Dicen que son entre 15, otros dicen entre 20, pero entonces tenemos que ver y decirles, esta es nuestra planilla de estudiantes y en cuántos grupos nos va a dividir y qué días debemos asistir. Básicamente hacer la repetición de la explicación que nos van a hacer, en este caso en el Don Bosco, digamos, si fuera el caso de ir a ese lugar. Entonces, pero sí, eso hay que organizar con la carrera, pero de que tenemos que ir, a mí me parece sumamente importante. De acuerdo, gracias. No, ¿de qué pues? Y ya. Profesor, una pregunta. En cuanto a los programas, ¿cuáles vamos a usar o recomienda usted usar para elaborar los trabajos del año? Vamos a ir, compañera, trabajando de manera, digamos, paralela con los programas. Por ejemplo, decirles,
Si nosotros trabajamos, voy a darles un ejemplo un poco más grande. Si nosotros trabajamos haciendo un póster, por decirle algo, toda la parte, lo que es la imagen, la vamos a trabajar con mapas de bits. Vale decir, vamos a trabajar con lo que son Photoshop, en este caso. Luego, todo lo que es la parte tipográfica, la podemos trabajar en Illustrator. Entonces vamos a combinar esos dos programas. Pero si este ejercicio que estamos realizando, que es una imagen, en este caso hemos dicho que es un póster o un afiche, y nos piden que lo hagamos tipo libro, entonces ya podemos proceder, digamos, a trabajar ya no con Illustrator ni nada de eso, ¿no? Entonces ya podemos ir combinando con otro tipo de programas que nos puedan, digamos, a llevar a hacer un tipo de revista. Ustedes saben, por ejemplo, que no hay una restricción. ¿Hay recomendaciones? Claro que sí. Por ejemplo, alguien me decía, nadie hace revista con Photoshop. Si ustedes buscan en el Internet, sí hay revistas desarrolladas con Photoshop. Entonces, eso de que no se puede, sí se puede. Pero está en nuestro criterio hacerlo siempre en relación o dependiendo del tipo de trabajo que se tiene que desarrollar. Y a esto quería apuntar, por favor. Tengo esta parte. ¿Y la pueden ver, esta parte? Sí, se ve. Esto que está en amarillo, ¿verdad? Claro. Y ya, muy bien. Entonces, esto ya es cortito. Dice que podemos, es decir, esta imagen menciona que podemos trabajar siempre en base a proyectos. Proyecto libro, proyecto logotipo, etc. Lo importante de todo esto es que tengamos que realizar el plan de trabajo, para nuestro caso orientado a lo que es la tipografía, el logotipo, periódico y el libro. Las exposiciones e investigaciones que decíamos, vamos a orientarlas siempre a aprender nuevos contenidos, nuevos conocimientos. Entonces, teoría de la comunicación, psicología, etcétera, son nuevos conocimientos que vamos a ir explicando a nuestros propios compañeros. Ya, aquí estamos. Luego, perdón, aquí estamos. Los programas, como me decía la compañera, van a ser, digamos, utilizados en relación a nuestras necesidades, pero en ambos casos vamos a trabajar con mapas de bits y los vectores. Y como resultado final, como objetivo, como logro, vamos a trabajar con independencia, con creatividad para toma de decisiones y al mismo tiempo también con la crítica y la autocrítica. Vale decir, ¿quién más que tú para decir que si tu trabajo está muy bien o no? Tú mismo tienes que responderte una pregunta como esa. Y casi finalmente, esta es una plantilla de Excel en la cual todos ustedes están nombrados acá, nombre y apellido, y al mismo tiempo con los ejercicios que están haciendo. El Excel tiene muchas virtudes, y entre sus virtudes está hacer, digamos, un panel de notas por cada uno de ustedes. Vale decir, algunas observaciones que puedan existir en sus trabajos. En este caso, por ejemplo, el compañero envió 3 veces el mismo trabajo, por decirles algo, y las 3 veces envió lo mismo. Entonces, para recordarles a ustedes también que tienen que cambiar. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer todo un seguimiento a través de Excel y uno por uno, de manera individual, con cada uno de los compañeros. Y finalmente se presenta de esta manera, que son las notas o puntuaciones finales. Si quepa o queda alguna duda, pues me la transmiten, porque ustedes saben, es fácil equivocarse, pero a veces es muy difícil restituir. Entonces prefiero primero restituir la nota o lo que corresponda
para que oficialmente ya pase a Cardex. Ingresa a Cardex después de 3 días, ustedes ya saben, resulta ya imposible hacer un cambio. Entonces, antes que entre a Cardex, podemos nosotros ya directamente emitir todo esto y ustedes digan si están, digamos, no diré conformes, sino más bien diré que están, digamos, plenamente de acuerdo con el puntaje otorgado. O si le ha faltado alguna casilla, yo he omitido. Entonces todavía se puede ir llenando antes que ingrese a Cardex. Entonces, en este sentido sería, digamos, la presentación de nuestro plan. Si hay alguna duda de los compañeros. Y ya, a ver. Licenciado, una consulta. Dígame. Hola, Marco. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Para los grupos y las exposiciones, todo va a ser virtual igual, ¿no? Y sobre los grupos, ¿de cuántos máximo pueden ser los miembros? Se maneja bastante bien entre miembros de 5 personas. Ya, pero los 5 no significa lo siguiente. Uno prepara el café, el otro baja el PDF, el otro hace la tapa, el otro paga las fotocopias. No, eso no es el grupo, ¿no? El grupo es que se trata de que ustedes se junten, tomen el tema, piensen cómo lo van a desarrollar, qué enfoque lo van a dar y cómo lo van a presentar. ¿Por qué? En el momento de la presentación, la pregunta no nace a una persona específica para que ésta responda. Nace o se orienta a todo el grupo. Vale decir que todo el grupo tiene que saber los contenidos que se han desarrollado. No que se diga, le tocó a Pepito esta parte, por favor que él responda o algo así. Entonces, no. El grupo tiene que tener conocimiento general de lo que está transmitiendo. Entonces, en ese sentido vamos a trabajar. Ahora, si va a ser de manera presencial o virtual, ya en su momento lo vamos a definir, siempre y cuando la carrera abra las puertas de manera total, vamos y transmitimos en el auditorio a través de grupos. Pero si no fuese así, trabajamos ya en forma virtual, pero siempre en relación a una plantilla metodológica. ¿De acuerdo, Marco? Profe, tengo otra Licenciado, gracias. Ya, Marco. John. Bueno, hoy día estoy lleno de preguntas, pero... No, me alegra, sinceramente. ¿No? Ya, a lo que voy. ¿En qué redes nos vamos a manejar apartando el grupo de Facebook? No te diversifiques tanto. Vamos a trabajar solamente con el Facebook, por favor. Yo tengo muchos estudiantes, muchos. En primer año les decía, voy a tener arriba de 200. Son 210, me parece, hasta el momento en mi lista. Ustedes, por lo pronto, me ha extrañado ver un grupo casi de 40 personas. Ahí sumaría, digamos, como 250. Luego, el curso del 4º año es más numeroso. Por lo pronto tengo 63 estudiantes. Entonces ya pasan los 300. Entonces, por lo pronto nos vamos a manejar con este muro que ahora nos hemos conectado. ¿Ya? Entonces, esa es la manera que yo puedo proceder para asistirles a cada uno de ustedes, pero eso no queda ahí. Lo que se avanza es siempre que cada uno de ustedes tiene en una plantilla, tiene con nombre y apellido, el ejercicio que están realizando, las observaciones que están realizando, etcétera, es como un módulo informativo para cada uno de ustedes. Entonces vamos a trabajar con eso a través siempre del Facebook. ¿Otra duda, tal vez? Aquí yo, ¿cómo está? Marcelo Fernández. ¿Cómo está, sí, Marcelo? Tengo 2 puntos que quería preguntarle. Uno sobre cómo va usted a controlar la asistencia y el segundo sobre la entrega de trabajos. Si va a ser por alguna plataforma o coordinaríamos para entregarle en persona o cómo sería eso. Ya, usted es de Santa Cruz, me dice, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. La asistencia se va a controlar, les decía, con el cronograma que les había mostrado.
vale decir, tal fecha, 15 de marzo, hasta la medianoche han presentado el trabajo, eso significa una asistencia. En ese momento a mí no me interesa si lo han presentado bien o mal, me interesa que lo hayan presentado. Entonces, si lo han presentado, para mí eso ya tiene asistencia. Posterior a ello, recién voy a ir revisando. Y al revisar, les decía, voy a generar un informe individual por cada uno de ustedes. Y en ese informe ya va un puntaje sobre el ejercicio que se ha hecho ese día o por el ejercicio que se ha pedido para ese día. Entonces, ustedes van a ver, ahí dice puntaje y vale tanto, y ahí abajo se justifica por qué vale tanto y por qué tienen que hacer determinadas modificaciones, etc. Entonces, eso va a ser de manera, digamos, virtual, y la plataforma siempre la voy a distribuir. Todo este material de los 40 estudiantes que ahorita son, se va a distribuir en un solo informe, primer informe, segundo informe, tercer informe, etc. No importa la cantidad, pero sí ustedes van a hacer un seguimiento siempre a través de sus informes. Ahí van a estar seguros el puntaje preliminar que ya tenían, la tarea que han hecho ese día, si se presentó a tiempo o no, etc. Hay varios detalles que tiene ese informe y por ende es un documento, tanto para ustedes y para mí. Entonces nos ayuda bastante. ¿Listo, Marcelo? ¿Alguien más? Listo, pero la otra, sobre lo de presentar los trabajos, si va a ser por alguna plataforma o de manera personal, presencial. No, por plataforma, o sea, por el Facebook me van a mandar unas instrucciones. En este caso vamos a mandar, ya sea, digamos, de manera vectorial, como de manera en forma de bitmaps, a través de una imagen. Por ejemplo, vamos a hacer nuestro logotipo. Y si pedimos logotipo hecho a manos, me mandarán 1 o 2 imágenes de ese logotipo hecho a mano con todas las instrucciones dadas y me lo envían al Face como una imagen. Ahora, si tuviera un texto, podemos trabajar a través de algunos PDFs, por ejemplo, ¿no? PDF con su nombre y apellido, yo voy revisando uno por uno. Entonces, pero así me aseguro de no saltar a ninguno. Como viene en forma correlativa y por minutos de presentación, entonces hasta el momento no he tenido ningún problema de excluir a algunos compañeros o que me hayan dicho, he enviado por esta otra fuente, etcétera, pero yo no voy a ir buscando y buscando de todo lado, ¿no? Porque algunos quieren entrar incluso a lo que es mi correo electrónico. Le he mandado por su correo. Es que yo mis correos, yo reviso pero cada 2 semanas. Entonces su tarea ya pasó. Entonces lo más ágil va a ser siempre, en este caso, presentar a través del Facebook. Listo, gracias. No te preocupes. Y ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, esto. Ya, por favor, anótense algunas fechas. 21 de febrero. Ya, el día 21 de febrero, yo les voy a entregar materiales digitales ya para nuestra primera unidad, instrucciones, les voy a entregar libros, etcétera. Y también vamos a ir trabajando sobre ese material que hasta este momento no ha tenido dudas en cuanto a fechas, en cuanto a forma de presentación, instructivas, etcétera. Entonces el 21 sí voy a pasarles todo ese material para que pueda coadyuvar, digamos, a nuestro primer ejercicio, que va a ser el diseño tipográfico. Luego, el día 28 tenemos el carnaval. Entonces, esa semana ya directamente no hay clases. Y posterior a ello tenemos el 7 de marzo, que sería la siguiente fecha, en la cual vamos a presentar 2 propuestas manuales, me refiero a tipográficas, con patrones originales de algunas cuantas letras, la A, la B, la C, la K, etc. Entonces yo les voy a dar la instrucción precisa. Por lo pronto no hagan nada, simplemente vayan pensando qué tipo de letra, de tipografía yo quisiera desarrollar, quisiera hacer. Me gustaría uno con animalitos, otros dirán con edificios. Depende mucho del gusto de cada uno de ustedes.
Entonces, en ese sentido vamos a ir trabajando. Pero yo les voy a dar la instrucción en forma extensa para que podamos nosotros desarrollar durante un tiempo ese ejercicio que me parece importante y luego lo vamos a desarrollar ya no de manera manual, entonces lo llevamos de manera digital para que ustedes se puedan transferir o cambiar como una fuente común y corriente y cargarla a su computadora y poder trabajar con esa fuente nueva desarrollada por ustedes. Entonces, pero estos son ya detalles más profundos. De todas maneras, así lo vamos a hacer y así les voy a presentar en el texto el día 21 de febrero, hasta máximo 21, puede ser un poco antes también. Ya. Si no hay dudas al respecto, entonces ya esperaríamos al 21 de febrero para la entrega de materiales, las instructivas, y ya arrancar con todo este asunto, y al mismo tiempo también esperar las instructivas de las autoridades para que nos digan si va a haber totalmente presencial o virtual. El rector indica en todas sus aseveraciones, en todas sus intervenciones que hace en televisión, él indica que vamos a ir todos a la presencialidad, todos, pero en contradicción a eso, los decanos indican que no tienen las condiciones. Vale decir que están faltando las cámaras de desinfección, que necesitan barbijos para todos los estudiantes, ese tipo de cosas. Entonces, en otras palabras, están hablando de que no hay presupuesto. Entonces, que se pongan de acuerdo ellos, lo harán en este poco tiempo que ya resta, digamos, de este mes y del siguiente, para ya definirlo cómo va a ser. Y de la forma que lo hagan, nosotros también, ustedes y nosotros, estamos en la obligación, digamos, de adaptarnos, ¿no? Pero eso es hablando un poco a futuro. Por lo pronto estamos trabajando como lo vamos a hacer, y si no hay otras dudas, digamos, ya podemos ir tomando la lista. A ver, veamos esta parte. Bien. Marcelo Fernández. Aquí presente. Muy bien.